Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra primera sesión de nuestra semana número 2 de nuestro módulo 10 denominado Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Bueno, pues me da mucho gusto saludar a Cristina y Carla, que ya están aquí presentes. Pues muchas gracias por disponer eh, esta hora para poder pues profundizar un poco más respecto al contenido temático de esta semana, así como de las actividades integradoras. Bueno, pues antes de comenzar, pues me gustaría escucharlas respecto a cómo se les está haciendo el módulo, si le está haciendo fácil, difícil, cómo les fue en sus actividades de la semana pasada, ¿sí? Comenzamos con Cristina. Bueno, a mí no se me han hecho tan fáciles las actividades y pues la verdad es que pues se me complica usar la computadora, pero en mi primera actividad me sacó 10 y pues las otras no las he revisado, entonces creo que pues voy bien. Ok, muy bien. Bueno, ahorita todavía sigo revisando porque pues estas, ahorita con sí he detectado muchas actividades que requieren mucho más atención, entonces sí me he ido un poquito lento, pero bueno, en un momentito más ya estaré terminando de revisar, yo pues unas horas más para revisar las actividades y que ya ustedes puedan tener su calificación ya de las dos, de la semana pasada. Carla, ¿a ti qué tal se te ha hecho el módulo y cómo te fue en tus actividades? Buenas noches. Pues a mí se me ha hecho regular. Me ha costado mucho más trabajo plasmar todo lo que tengo en mi cabeza, porque la verdad soy muy perfeccionista, entonces me cuesta un poquito más. Tengo las ideas, pero al plasmarlas me cuesta un poquito más. Pero a comparación de cuando me di de baja, me costaba mucho el leer. Ahora ya, o sea, leyendo, o sea, todo está resuelto, pues ahí están todas las respuestas. Entonces, me ha ido bien. Las dos calificaciones fueron de 10, así que leyendo y con eso tienes para salir las actividades. Ok, muy bien, excelente, pues muchas felicidades. Pues el único detalle, yo creo que para poder sacar un excelente dentro del módulo, pues es estar al pendiente de las indicaciones, sobre todo tomar en consideración mucho las recomendaciones y pues también identificar ideas principales. Bueno, aunque no se les debe de olvidar siempre el detalle de la originalidad, yo sé que siempre cuando realizamos una tarea, pues a veces nos cuesta un poco el redactar, pero creo que pues pues lo van a lograr. Adelante, Carla, te escuchamos. Lo único que se me ha dificultado es la citación. Las referencias le he batallado, he tratado, he leído, trato de ver los recursos de la prepa y ver cómo ellos lo tienen citado y ahí, o sea, darme una idea, ir desglosando, pero en eso aún estoy trabajando, pero es lo que más se me ha complicado. Ok, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar precisamente analizando un poco ese aspecto, tomando en cuenta que ya se encuentra vigente la circular que refiere al plagio y que ya está activa dentro de nuestro módulo. Hay módulos todavía que pues todavía no está activa, puesto que todavía pues no se ha adecuado la plataforma, pero en el de nosotros ya está vigente. Entonces sí quiero comenzar con esto porque he recibido pues algunos mensajes de algunos estudiantes pues que sí se han inconformado por la calificación, pero pues identificando que a lo mejor no lo han hecho con esa intención de plagiar, pero al no aplicar la metodología, bueno, entonces se tiene dentro de ese ámbito del plagio. Entonces, pues sí me gustaría comenzar primeramente con eso para que pues puedan ustedes tener algunos recursos o de qué manera
pueden colocar información dentro de sus trabajos, pero que no caigan dentro de esta situación que les puede perjudicar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a comenzar precisamente con ese aspecto. Para ello les voy a compartir la pantalla para que podamos ir dando seguimiento. Y bueno, y ustedes cualquier duda que tengan, inquietud respecto a algo que no vayan entendiendo, pues con toda confianza me preguntan o pueden abrir su micrófono. Aquí también tengo a la mano el celular para en caso de que alguien levante la mano y yo como estoy compartiendo pantalla, pues no me doy cuenta, ¿sale? Bueno, entonces, este material que les voy a compartir, también se los voy a dar a conocer en la plataforma para que lo tengan ustedes presente. Un segundito. Aquí está, pero me indican de favor si ya lo están visualizando. Sí, ya se está viendo. Ok, bueno, a ver, entonces damos inicio. A ver, ay, ya se está abriendo otro archivo por aquí. Aquí está. Bueno, entonces tenemos primeramente, es una infografía que habla acerca de estos elementos. Dice, punto número 1, dice, un trabajo académico debe de ser original porque sirve para dar cuenta de lo que tú has aprendido o descubierto o proyectado. Todo ello de acuerdo a tu módulo. Bueno, entonces, pues efectivamente cada tarea que ustedes envían, pues da evidencia plena de que han comprendido los contenidos de la semana y de que pueden y de que han desarrollado que van desarrollando las competencias o los saberes que el módulo requiere. Dice, número 2, un trabajo bien hecho y con suficiente información, además de estar documentado, ha de basarse en el conocimiento científico existente, teorías, ideas, conceptos, datos, normativa, estado del arte, etcétera. Y esto nos lo aportan nuestras fuentes de consulta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que prácticamente cuando nosotros hacemos una tarea, pues nosotros tenemos que fundamentarla en algo. No nos inventamos la información, pues por ello que existe la investigación. Si yo, por ejemplo, estoy dando información, no sé, un sismo, hubo 300 heridos, bueno, me estoy basando en un documento o en un estudio que se ha hecho previamente, que no es mío precisamente, pero que le da un sustento a mi trabajo. Entonces, es por ello que cada trabajo que nosotros realizamos, pues se sustenta en algo, ¿no? La semana pasada ustedes hablaron acerca de la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial. Nosotros no vivimos en esa época. Sin embargo, a través de los documentos, ustedes le dan certeza al trabajo y sobre todo se aprecia que que investigaron y que conocen ahora del tema, pero pues todo eso lo hace la investigación, lo que da sustento o lo que le da veracidad a mi trabajo, ¿sí? En el punto número 3 vemos, en tu trabajo puedes incorporar contenido de fuentes de información ajenas en las que te basas, siempre y cuando lo adviertas claramente, diferenciándolo del resto. O sea, ¿qué quiere decir? Que no estamos negados a que como estudiantes pues agreguen información que no es suya, o sea, y es correcto porque es parte de la investigación. El detalle es que siempre nosotros debemos de diferenciar el contenido que es de nuestra autoría con el que no lo es. Entonces, para ello nosotros podemos aplicar diversas técnicas para poder diferenciar esta información. Entonces, aquí tenemos el primer punto. Dice, cuando coloques información que no es tuya, para diferenciarla puedes usar comillas o aplicar letra cursiva. Aquí, en este parrafito que les estoy mostrando en pantalla, ustedes pueden apreciar cuál es mi texto y cuál no. Por ejemplo, les pongo, México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Ah, este es mi texto, esta es mi narración. Lo que sigue ya no es mío y la continuación sí es mía, ¿no? Les pongo, entre comillas, les pongo, es el 14º país más extenso del mundo con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados.
es el 11º país más poblado del mundo, con una población de aproximadamente 118 millones de habitantes, ¿sí? Aquí, o sea, esta es la información que no es mía y la voy a diferenciar del texto, poniéndola entre comillas y con letra cursiva, ¿sí? Y aquí le pongo si bien no estoy poniendo, si se dan cuenta, no estoy poniendo una cita en formato APA, pero estoy haciendo referencia de dónde obtuve la información. Todo ello de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿sí? Entonces se dan cuenta cómo aquí es una técnica. Estoy dando la información que refiere a una Secretaría de Estado, pero estoy colocando una cita, ¿sí? Entonces, esta sería una forma en la que ustedes pueden agregar información dentro de sus trabajos. Otro. Dice, la cantidad de información ajena que puedes incluir debe ser breve. No puedes tomar párrafos completos o hacer compilados. Si lo haces, solo se te evaluará como plagio. Si se dan cuenta, nuestras tareas pues son chiquitas. O sea, es una infografía, es un resumen de media cuartilla. O sea, no son tareas que tengan gran cantidad de texto. Entonces, si nosotros, pues por tal motivo, no podemos tomar tanta información que no es nuestra. De esta manera, pues la información que nosotros podemos tomar de alguna fuente de consulta, pues también debe de ser lo mínimo, unos 2 rengloncitos, pero he ahí que también no podemos tomar tanto. Algo que yo he visto, por ejemplo, que de forma recurrente hacen los estudiantes, pues es hacer compilados de información. Pues el cachito de las potencias imperialistas lo saco de aquí de esta página, pero los ejemplos de las potencias imperialistas los saco de esta página y las colonias de esta página. Y ya voy poquito a poquito armando mi rompecabezas. Eso tampoco es correcto. Sí, si bien hay información, si bien hay investigación, no es correcto que solamente vayamos ensamblando partes. Entonces, porque de ahí también finalmente, pues se están copiando párrafos completos, ¿no? Otros estudiantes que, por ejemplo, me dan el mismo seguimiento a una página de internet. Por ejemplo, pues esta dice, este es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Pues le cambio, ¿no? Esta es la 14ª nación más grande del planeta, con un territorio aproximadamente a los 2 con número millones de kilómetros. O sea, vean cómo tampoco es correcto, porque finalmente la misma secuencia que va llevando la página de internet de donde investigan es la misma que se presenta en el trabajo. Entonces también no debemos de hacer ese tipo no debemos de caer en ese tipo de situaciones, ¿sí? 6. Hacer pasar por propias las ideas, frases o datos ajenos es plagio. Viola las reglas académicas y el derecho de autor. Cometer plagio te impide aprender, no te prepara como profesional y puede detectarse. ¿Por qué puede detectarse? Porque pues finalmente yo a lo que me doy a la tarea es de investigar a veces párrafo por párrafo. Cuando me surge la duda de que veo que el estudiante pues utiliza un lenguaje muy técnico, casi parece experto en la redacción de su información, entonces me pongo a investigar. También hay diversas páginas en Internet que funcionan como recursos para nosotros, en donde podemos pasar el trabajo y de esa manera nos va detectando las páginas, las fuentes de donde se obtiene la información o de donde aparece. E inclusive hoy en día también las imágenes, o por ejemplo en la historieta que algunos me enviaron, también pude detectar plagio. Y hoy en día también hasta aplicaciones hay en nuestros celulares, como por ejemplo el Lens, en donde nos da a conocer las similitudes de las imágenes que ustedes envían. Entonces, de esa manera también hay recursos que ayudan a identificar las situaciones de plagio. 7. Al consultar fuentes de información,
Tomas nota en un cuaderno o en otro documento de texto. Si estás usando algún dispositivo electrónico para análisis e identificación posterior, no copies y pegues fragmentos directamente en tu trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de aplicar la metodología de la investigación siempre. Investigar, una vez que yo ya tenga mi información confiable, ahora debo de investigar ya leo mi información confiable, tomo nota en un cuaderno por separado, o si pues los que tienen más habilidad tecnológica en su mismo dispositivo, van tomando nota de las ideas que les parezcan más importantes, y posteriormente ya cuando tengan la información suficiente, pues las acomodan o acomodan sus ideas y ya escriben, pero usando sus propias palabras, ¿no? Esto sería muy diferente. ¿Por qué? Porque sí estoy retomando ideas, pero finalmente el análisis que estoy haciendo es propio. Y ya mi redacción también es tomando como referencia mis propias palabras, ¿sí? No escribo como un experto, porque finalmente no lo somos, ni yo redacto de esa manera, porque pues en este caso hablamos de situaciones políticas, económicas, sociales, culturales, y que hay personas expertas en ello. 8. Verifica que tus fuentes sean confiables. Estas provienen siempre de libros, bibliotecas virtuales, instituciones educativas, gobierno, artículos. Siempre tienen un nombre de autor y fecha de publicación. Tienen como soporte a una institución que respalda el contenido. Si no tiene esos datos, duda de su autenticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que una información confiable nunca es eh, como anónima. Siempre va a tener el nombre del autor, siempre va a tener la fecha de publicación, siempre va a pertenecer a una institución o a una biblioteca virtual. Entonces, si ustedes van a hacer la cita, pues obviamente que sí les va a salir bien si ustedes tienen todos esos datos. Pero, por ejemplo, si copian de Sudoku, Bradley, Coursero, este, Buenas Tareas, páginas de ese tipo, pues obviamente que no van a tener los nombres de los autores. Entonces es por ello que las citas textuales, pues, o las citas en formato APA, pues no van a ser las correctas, ¿no? 9. Si tomas para el trabajo las ideas de una fuente de información, resúmelas con tus propias palabras, no con las que usa el autor, y cita la procedencia y autoría de las mismas, ¿sí? Bueno, entonces aquí yo les pongo un ejemplo. Dice, tomando el ejemplo del punto 4, la redacción puede ser la siguiente. ¿Se acuerdan del punto 4 que decía de la siguiente manera? A ver, México es un país que se encuentra dentro de las primeras economías mundiales. Es el 14º país más extenso del mundo, con una superficie cercana a los 2 millones de kilómetros cuadrados. Es el 11º país más poblado del mundo, con una población de aproximadamente 118 millones de habitantes. Todo ello de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pero si yo quiero plasmarlo, pero haciendo uso de mis propias palabras y de acuerdo con lo que yo comprendí, bueno, entonces tendría otra redacción. Y regularmente, cuando nosotros hacemos una redacción con nuestras propias palabras, descartamos mucho texto que no nos es relevante, y finalmente y pues nos queda algo mucho más pequeño. Y aquí les puedo poner la forma en cómo yo lo redacté. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, México es de los países más grandes en extensión y de los más poblados a nivel mundial, con cerca de 118 millones de personas. O sea, vean que de un texto de carácter formal que pude identificar y que investigué, bueno, estoy dando una redacción mucho más sencilla, sin tanta profundidad, pero finalmente que tiene la idea que yo considero que me es importante, o que me es de utilidad, ¿sí? Dice, si necesitas insertar en tu trabajo frases literales de una fuente de información, ponlas entre comillas y en cursiva y en un párrafo aparte, y cita la procedencia de la autoría. El ejemplo puede ser lo siguiente. Aquí, fíjense, aquí en este párrafo que les estoy dando a conocer, ya no pongo de acuerdo a Huguet, no. Aquí les pongo ya el nombre del autor y la fecha de publicación de la obra. Esta ya es una referencia en formato APA. Entonces, aquí les estoy dando la información, primeramente haciendo mi propia redacción y después incluyendo la cita textual, ¿sí? Colocada entre comillas y con cursiva.
En el año de 1938, Austria se suma al territorio alemán. A partir de esa fecha comienza la construcción de los primeros campos de concentración durante el gobierno de Adolfo Hitler, ¿no? Eso es mío. Lo siguiente, ya no es mío. Los primeros grandes grupos de deportados que llegaron al campo hacia 1939 estaban compuestos principalmente por presos o criminales de tipo político. Huguet 2021, ¿sí? Entonces, esa es la cita en formato APA, que es de un libro. Ahora, aquí, ¿cómo debería de aparecer en su bibliografía? La ficha completa debe de aparecer de la siguiente manera. Huguet 2021, que es la que aparece aquí arriba, y de aquí abajo aparece el nombre del autor, empezando con su apellido, luego su nombre, la fecha de publicación, el nombre del documento, El infierno y la liberación de Mauthausen, el 13 de julio, consultado el 13 de julio de 2022, y la página es de National Geographic, y aquí tenemos y aquí tenemos el link de acceso, ¿sí? Entonces vean cómo esta ya cumple la metodología en formato APA, porque ya está de acuerdo a lo que se requiere, ¿no? Y sobre todo es una fuente confiable porque tiene todos los elementos. Tiene un nombre del autor, tiene una fecha de publicación, tiene un nombre de la obra, está avalado por una institución reconocida, y también tiene un link de acceso, ¿sí? Entonces vean cómo tenemos dos formas para hacer la referencia. Una, que la mencione, de dónde proviene, y pongo la cita, u otra, que ponga el formato APA, ¿sí? Dice, si tu trabajo incluye imágenes, gráficos o tablas con datos obtenidos de una fuente de información, cita en el pie de la figura la procedencia de autoría. Por ejemplo, yo copio el logo de Prepa en línea CEP. Bueno, aquí está de dónde lo obtuve. Fuente prepaenlineacep.gov.mx, ¿sí? Porque también las imágenes tienen derecho de autor. Si tienes dificultad para generar una ficha APA, te comparto el siguiente link que te ayudará bastante, que es de la página del Instituto Tecnológico de Monterrey, en donde pues, ahí también se les ayuda bastante en la generación de fichas, ¿sí? Bueno, y entonces aquí la última frase: evitemos el plagio. Bueno, entonces, ¿qué les pareció este pequeño material que les acabo de compartir? Eh, ¿Creen que les ayuda para la elaboración de sus trabajos? ¿Consideran que sí es de utilidad? Bueno, me gustaría saber qué opinión tienen al respecto, o algo que ustedes no aplicaban y que a raíz de este documento o este material que les acabo de compartir, pues han aprendido algo, ¿sí? Adelante, Cristina. Profesor, para cuando vamos a hacer la línea del tiempo, entonces, como vamos a poner imágenes, ¿tengo que entonces citar las imágenes? Bueno, mira, no sería lo recomendable, ¿no? Citar las imágenes. Pero si no, pues mira, tampoco voy a ser así como que tan riguroso en que me coloques imagen por imagen. Sería lo correcto, pero no precisamente, ¿no? Pero yo creo que si comenzaras principalmente aplicando estos elementos de las citas en APA, sería más que suficiente. De acuerdo. Ok, bueno, Carla, ¿qué opinas de las citas? ¿Crees que había algo que no aplicabas y que ahora a través de este material pues te deja algo para la realización de tus trabajos? Sí, de hecho sí, aún tenía un poquito de duda de cómo citar las partes que copiábamos en sí. Ahorita ya me queda un poquito más claro. Y también tenía la duda de la compañera sobre las imágenes, aunque yo coloqué puros, ¿qué se llaman? Como iconos de la misma Ajá. aplicación de Canva. Entonces, ¿esos también se tienen que citar o esos son parte de un...? Te digo que sería como que la metodología, ¿no? Ajá, pero sí se tienen Principalmente, que ¿qué citar. citar?
Sí, o sea, lo riguroso, si nosotros nos Ajá, vamos a lo riguroso de la metodología de la investigación, sí. Pero en este ok, caso yo me conformaría con que me citaran esto principalmente, el texto. Con eso yo me daría por más que satisfecho. Para que, ok. bueno, tampoco me voy a poner así tan estricto y todo lo quiero citado, ¿no? Pero En- si me ponen el texto, la investigación y me colocan las citas, de dónde provienen, pues adelante. Yo creo que con eso me quedaría más que satisfecho. ok. Y en la misma línea del tiempo, sí hubo varios aspectos que yo los copié, por ejemplo, como Japón invade Manchuria, algo así, o sea, que son cosas muy Ajá. pequeñitas. Esas también las pongo entre comillas, Y igual. no, mira, me pudieras hacer una cita al inicio. Por ejemplo, antes de, por ejemplo, me pudieras hacer como referencia, se elabora la siguiente línea del tiempo tomando en consideración y ya inclusive me puedes ahí poner tu fuente de investigación y ya más es más que suficiente como una referencia inicial de forma general de dónde investigaste. Ah, ok, Y ya, por es ejemplo, más que suficiente. O sea, o sea, puedo, hay como que cada uno de nosotros debe de generar la técnica en cómo dar a conocer la información. ok, Ah, pues si yo estoy haciendo, adelante. yo, por ejemplo, en esa le había puesto figura uno, línea del tiempo, el título, y le iba a Ajá, poner recursos de prepa niñas, algo así, ajá. pero no sé si fuera lo correcto, por eso era la duda que tenía. Por ejemplo, cuando me pongas algún recurso de prepa en línea CEP, pues regularmente, pues la plataforma es como que la fuente de consulta, ¿no? Donde descargamos el PDF y todo. Pero en este caso, yo te sugiero que primeramente elaboraras tu ficha también. Por ejemplo, si descargas un documento, por ejemplo, aquí, a ver, déjame ver si está aquí. Por ejemplo, si descargas un documento en PDF, digamos, ¿qué será? De por aquí, Guerra Fría, ¿no? Aquí ya vamos a descargarlo. Este, por ejemplo, tenemos Guerra Fría, ¿no? Bueno, tienes que elaborar tu ficha, no nada más decir, es obtenido de plataforma de prepa en línea CEP, no, también tienes que elaborar tu ficha. O sea, debes de tomar primeramente cómo se llama el texto, quién es el autor. Si bien aquí estos documentos no tienen nombre del autor, pues el autor es la CEP. CEP, año de publicación del texto, pues a lo mejor puede ser 2021, bueno, nombre del documento, ¿cómo se llama tu documento? Guerra Fría, ¿no? Guerra Fría, Fría. ¿De qué más tenemos? Fecha de consulta, no sé, 14 de septiembre de 2022 y link de acceso, nada más. O sea, ve esto, entonces tendrías que también generar tu ficha y no nada más colocar así como que el recurso, el link del recurso, sino también todos estos materiales requieren tener una ficha en formato app. Ok, pero eso sería abajo ya donde pongo todas las referencias o abajo de la imagen. Ajá, por ejemplo, si yo, por ejemplo, tomo este texto, ¿no? A ver, aquí a ver, tomo este texto. Segunda Guerra Mundial terminó gracias a la intervención. Aquí está. A ver, lo pego. A pegar. Ahí está. Ah, ya, esta es mi cita textual. La coloco entre comillas. Mi cita sería CEP, coma 2021, a lo mejor eso sería así, 2021, y abajo ya colocaría en mi bibliografía, ya colocaría los datos. Entonces empezaría a ser 2021, ¿cómo se llama el documento? Y aquí colocaría ya mi dato.
Guerra Fría. Guerra Fría. Luego teníamos Guerra Fría. Luego acá seguiríamos con el siguiente elemento, que sería, decíamos por aquí, Guerra Fría. La fecha de publicación, por ejemplo, pudiera ser, a ver, fecha de publicación, no sé, 18 es ficticio, ¿eh? 18 de julio de 2021. Luego el nombre de, a ver, estábamos por acá. El infierno y la liberación de, aquí no, aquí ya no. Perdón, si me estaba faltando. Secretaría de Educación Pública, Guerra Fría, 18 de julio de 2021, que es el documento. Luego mi fecha de consulta el 14 de septiembre de 2022 y link de acceso. Y ya pegamos el link de acceso, ¿sí? Bueno, como es de plataforma, pues puedo pegar, bueno, como es privado, pues obviamente que pues cuando alguien lo consulte, pues va a ser a lo mejor difícil de entrar porque no tiene las claves de acceso, pero para nosotros pues sería mucho más fácil porque podemos accesar directamente a la plataforma, ¿sí? Entonces, esta sería mi formato APA. Ok. O sea, checa que independientemente de que sea un recurso de la plataforma, también tiene que llevar fichita. No, porque muchos nada más le ponen esto. Así la dejan simple, sin más detalle. Pero no es correcto porque también tiene una ficha. Ok, bueno, no sé si alguna duda, alguna inquietud que tengan respecto a este tipo de formas para poder considerar ya ahora la aplicación del formato APA. Cristina. No, profesor, todo bien. Ok, bueno, muy bien. Bueno, ya después de haber pasado muchísimo tiempo profundizando respecto a estos aspectos, pues vamos a hablar respecto a la unidad número 2, ¿sale? Tenemos la unidad número 2 que se llama El mundo en guerra, la transición hacia un nuevo orden geopolítico mundial. ¿Me podrían indicar si ya leyeron un poquito respecto a los temas? Sí, yo ya leí un poco. ¿Cuál te pareció más interesante, Carla? Pues la verdad, todos se conectan y la verdad, sinceramente yo no sabía bien de la historia y entonces sí me atrapó un poquito estar leyendo, o sea, cómo comenzó todo y y cómo, o sea, cómo van paso por paso de llegar hasta donde nos llega a nosotros, pues, en la actualidad. Así Ok. que la verdad, todo me pareció interesante. Yo creo que señalas un elemento muy importante que no debemos de dejar de lado, porque eso les va a servir para sus actividades principalmente la integradora, ¿no? De la semana número 4. Es que se den cuenta del que los conflictos, las etapas tienen repercusiones hasta nuestros días. No los vayan a dejar de lado porque eso es fundamental, que se den cuenta que todo tiene repercusiones y hasta la actualidad, ¿sí? Entonces, dentro de esta semana tenemos la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica en la Segunda Guerra Mundial, la violencia y el genocidio judío, el desplazamiento y de los refugiados, las bombas atómicas en Japón, la fundación de la ONU, la Guerra Fría, el muro de Berlín, el mundo unipolar, la descolonización de África y Asia, el tercer mundo y las dictaduras en América Latina. Considero que los temas sí son un poquito amplios,
Voy a tratar solamente de dar como que una sinopsis de cada uno de estos temas, pero pues sí sería, lo principal pues es el análisis que cada uno realiza, ¿sí? Bueno, comenzando primeramente, pues hay que saber que dentro de esta época, ya de la Segunda Guerra Mundial, teníamos el auge de dos sistemas políticos, que era el capitalismo y el socialismo. El capitalismo, pues enfocado principalmente dentro enfocado o pues o tomando principalmente en consideración el sistema democrático y a diferencia del sistema socialista. El sistema socialista, pues es un sistema de gobierno como el que tienen actualmente en Venezuela y en Cuba. El capitalismo, pues es el sistema político que nosotros tenemos, que está enfocado dentro de lo, decíamos, dentro de lo democrático. Entonces había dos mundos, el mundo capitalista y el mundo socialista. El mundo capitalista principalmente tenemos como referente a Estados Unidos y dentro del socialista tenemos principalmente a la Unión Soviética. Entonces, cuando hablamos de este sistema capitalista, pues hay beneficios. Por ejemplo, la gente puede comprar y vender sus propias mercancías, puede acumular riqueza, tiene sus propias tierras, puede elegir a sus gobernantes. Bueno, eso es en poquitas características. Y dentro del socialismo no, prácticamente todo lo administra el gobierno. Entonces, si aquí en el socialismo las personas no pueden acumular riqueza, no se procura que no haya clases sociales. Prácticamente el gobierno es quien administra el patrimonio de las personas y bueno, se restringen los derechos de las personas también, porque no hay esa capacidad para poder elegir a los gobernantes, puesto que el gobierno procura siempre mantenerse en el poder y ser el mismo hasta de manera indefinida, ¿sí? Cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, vemos que es un periodo que abarcó de 1919 a 1939 y uno de sus principales y una de las situaciones que lo detonó, pues sigue siendo el tema del expansionismo. Ya señalábamos en semanas anteriores que cuando hablábamos del expansionismo, pues era que los países se peleaban por los territorios, por querer controlar esos territorios y que eso pues generaba conflictos porque pues muchos querían el mismo territorio, ¿no? Esto pues generó que hubiera algunas alianzas entre países. Los principales pues tenemos el eje Berlín-Roma-Tokio y también tenemos a otros aliados que tenemos a Francia, la Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto también fue generándose dado a los sistemas que existían en ese momento, los sistemas totalitarios. Ya habíamos visto que los sistemas totalitarios pues eran el fascismo, el nazismo y el estalinismo, que enaltecían esa superioridad de cada nación y que nadie podía estar encima de ellos, ¿no? Pero creo que un elemento que debemos de destacar muchísimo dentro de la Segunda Guerra Mundial, pues es el enfrascamiento que tuvo Estados Unidos, bueno, o Japón con Estados Unidos en la guerra de Pearl Harbor, en donde Estados Unidos detona las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, al haber esa detonación de bombas en Hiroshima y Nagasaki, pues nadie había visto nunca la magnitud de destrucción que podía generar ese tipo de tecnología. Y eso pues ocasionó pues que el mundo se quedara así como que atónito ante esa situación, ante una, una destrucción de ese nivel. Otro de los elementos que pusieron en alarma también a la población. Bueno, el primero fue las bombas atómicas, que dijeron, pues ahora qué va a pasar, ¿no? No había instituciones internacionales para regular las relaciones entre los países. Y luego también hubo otras situaciones con los judíos, en donde los judíos, esa búsqueda de la raza perfecta y la raza aria, pues se encargaron de establecer pues medios de control para pues erradicar a todas aquellas personas que ellos
que consideraban que no eran perfectas y que no tenían su misma ideología. Y también perseguían a todos aquellos que no tenían su mismo pensamiento, y entre ellos está el genocidio judío, en donde gran cantidad de personas judías fueron enviadas a campos de concentración, lugares en donde pues prácticamente las tenían presos, en donde pues se violaban sus derechos, y muchos eran enviados en masas a las cámaras de gas donde eran asesinados, ¿no? Millones de personas murieron dentro de los campos de concentración, y eso también puso en alarma a la comunidad internacional. Entonces, varios países pues se vieron que no era justo y no era correcto que que la población sufriera tanta violación y tanta maldad, ¿no? Entonces es por ello que poquitos países se organizaron y empezaron a crear una comisión, que fue la Comisión de las Naciones Unidas, y que se transformó posteriormente en la Organización de las Naciones Unidas, cuya finalidad pues era procurar la paz entre las naciones, que los conflictos entre naciones se terminaran, y que si había algún conflicto, pues que existiera una institución internacional para poderlo resolver y no caer directamente en lo que son las guerras, o que personas, o que pues se sufrieran violaciones, como los sistemas estos que los sistemas totalitarios, o que se aplicaran pues tecnologías destructivas. Entonces es ahí donde surge la Organización de las Naciones Unidas, y también empieza el reconocimiento de lo que eran los derechos humanos. Es por ello que ustedes ahorita sería recomendable que empezaran a leer ahora respecto a estos elementos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que vean cuáles son los derechos que nos protege la ONU, ¿no? Dentro de esos derechos, pues tenemos en términos generales 4 fundamentales, que son la libertad, la seguridad, la propiedad y la justicia. Entonces, ahí podemos ver que eso, poco a poco, a la ONU se le fueron sumando otro tipo de naciones, que dentro de sus constituciones ahora empezaban a retomar estos elementos. Son estos 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Termina la Segunda Guerra Mundial, pero el conflicto no terminó hasta ahí. Ahora Estados Unidos se enfocaba enfrascado en una lucha con la Unión Soviética. Estados Unidos tenía un sistema de gobierno capitalista o democrático, la Unión Soviética tenía un sistema de gobierno socialista. Pero aquí la Guerra Fría no fue un enfrentamiento bélico, sino fue una demostración de poder. ¿Quién tenía más poder armamentista? ¿Quién tenía más poder militar? ¿Quién tenía más tecnología? Entonces, Estados Unidos, pues en esa demostración de poder, pues más o menos por esa época, pues comienza la llegada del hombre a la luna, para demostrar al mundo quién tenía la capacidad y la tecnología suficiente para poder hacer ese tipo de viajes, ¿no? Vemos también que dentro de una misma nación, pues existió existían diferentes pensamientos. Mientras unos estaban a favor del fascismo, otros estaban a favor del estalinismo, ¿no? Entonces, vemos cómo dentro de una nación, dos ideologías dividen un territorio, ¿no? Pero lejos de consensar, o lejos de tener esa capacidad de consenso, pues no, se establecen ideas drásticas, como en Berlín, el establecimiento de un muro para dividir, pero pues sin pensar que el dividir una misma ciudad, pues dividiría amigos, dividiría familias, y pues eso pues no fue benéfico, ¿no? Solamente se dedicaron a pensar en el aspecto político, pero no en el aspecto de lo que la sociedad requería. Entonces, aquí el muro de Berlín nos deja una toma de conciencia y de toma de valores respecto a
que como personas pues siempre debemos de mantenernos unidas y debemos siempre de llegar a consensos, no pues, de manera simple tomar decisiones tan radicales. Y posteriormente vemos un mundo unipolar. ¿Qué pasaba? La Unión Soviética comenzaba su decadencia. ¿Por qué? Porque las naciones que ellos tenían, Rusia que tenía a su cargo, naciones, pues ya no estaban de acuerdo a que Rusia quisiera pues solamente tener el poder, a que Rusia quisiera solamente que su cultura prevaleciera, a que Rusia les decidiera con quién podían comerciar y con quién no. Entonces empieza la decadencia de la Unión Soviética y empieza el auge del sistema político democrático. Las naciones querían ahora elegir a sus gobernantes, ser partícipe de las decisiones políticas de su país, tener sus propias instituciones, tener esa libertad de comercio, que su población fuera, que tuviera los derechos humanos que señalaba la ONU, que prácticamente pues tuvieran mayor libertad. Entonces, muchas de las naciones que en un momento eran colonias de las potencias imperialistas que ustedes vieron la semana pasada, pues empezaron a decir, bueno, pues ya no queremos ser colonias, queremos ser independientes, queremos ser libres. Y muchas naciones apoyadas por la ONU comenzaron a buscar su independencia. La independencia pues no resultó fácil, pues, para algunos pues fue mediante tratados, para otros tuvieron que librar conflictos bélicos, rebelarse en contra de sus naciones opresoras. ¿Para qué? Para poder lograr su independencia. Y muchos ya no eligieron el sistema socialista, eligieron sistemas democráticos porque podían tener muchos más derechos. Y de esta manera, pues vemos el surgimiento de naciones de diferente tipo. Naciones que son ricas, naciones que están en crecimiento, que son naciones emergentes, y naciones pobres, ¿no? Las naciones ricas, pues son las potencias mundiales. Los países emergentes o las naciones que están en crecimiento, pues nos vamos dando cuenta que son naciones que poco a poco pues van comerciando, van generando tecnologías, que tienen gente joven para poder trabajar, que no tienen tanta deuda externa, etcétera. Y los países menos adelantados o pobres, pues prácticamente son aquellos que no tienen recursos, ¿no? Entonces, que no generan tecnología, sus suelos también no son fértiles, algunos no tienen mar, algunos no tienen recursos naturales. Entonces, pues si nosotros fuéramos un empresario, pues, y vendiéramos productos, pues ¿a dónde los llevaríamos? Pues finalmente a las naciones donde podamos comprar y vender. ¿Qué quiere decir? Que las naciones en crecimiento seguirán creciendo, tendrán tecnología, pero mientras las naciones pobres, pues se quedarán más pobres, ¿no? Y finalmente llegamos a las dictaduras de América Latina. O sea, ¿qué quiere decir eso? Una dictadura, pues es un sistema de gobierno que se quiere hacer permanente dentro de un país, que empieza a generar sus propias instituciones, que empieza a modificar las leyes, que empieza a darle poder, mucho poder a la milicia y empieza a quitarles derechos a los ciudadanos, ¿sí? Empieza a restringirlos. Entonces, dentro de este tema, analizaremos algunos países que a lo largo de su historia pues han tenido dictaduras y pues que en muchos casos pues resultan similares los resultados, ¿no? Bueno, hasta aquí Cristina y Carla, no sé si tengan alguna duda, ¿qué les ha parecido esta pequeña sinopsis del contenido de la semana? A mí me parece muy interesante, profesor. Ok, muy bien, Carla. Todo bien, profe. Muy interesante. ¿Seguras que no tienen duda? Decía una estudiante en un módulo pasado, ay, dice, es que cuando lo cuenta se me hace fácil, pero ya cuando lo leo ya no es tan fácil. Decía. Bueno, Sí, exacto. Exactamente así. ok, bueno, pasamos entonces al foro aprendiendo, ¿no? Dice el foro aprendiendo, reflexiona sobre los actos de violencia que se dieron en la Segunda Guerra Mundial
y en las dictaduras militares en Latinoamérica y comenta con tus compañeros. ¿Qué motivaba los actos de violencia durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Consideras que sus razones eran válidas y por qué? ¿Piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento de la misma magnitud? ¿Cuál? En la actualidad, ¿hay gobiernos equiparables a las dictaduras de Latinoamérica en el siglo XX? ¿Qué organizaciones conoces que luchen para evitar sucesos como estos? Bueno, aquí nos habla un poquito acerca, pues, de la situación que se vivía durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y vemos que los actos de violencia, pues, se generaban principalmente por esos sistemas totalitarios, en donde vemos que, pues, el fascismo, el nazismo, el estalinismo, cuando no se comulgaba con sus ideas, cuando no se estaba acorde con ellos, pues prácticamente perseguían a aquella población, ¿no? Pero aquí, pues lo importante sería, ¿ustedes creen que, por ejemplo, con el nazismo, la discriminación, el asesinar a la gente porque no tiene nuestro mismo color de piel, porque querer una raza pura era válido? ¿Ustedes qué creen, Cristina y Carla? ¿Ustedes creen que sería válido? No, profesor. Pero pues ¿Qué? yo creo que todavía sigue eso del racismo, todavía hay mucha gente que no acepta que haya gente diferente. El racismo sigue existiendo, no en tal magnitud, pero todavía a nuestra época todavía existe y sigue existiendo. Efectivamente, ¿no? Independientemente de que esta situación o este periodo del nazismo haya terminado, vemos que la ideología se queda. Basta ver con la situación que viven las personas, pues, las personas de México, de Sudamérica, que viajan a Estados Unidos, ¿no? En donde, pues, vemos todavía mucha discriminación y mucha segregación racial. Dice, ¿piensas que después del Holocausto ha existido un evento violento? Cuando hablamos del Holocausto, nos referimos a la época del nazismo, cuando en la persecución de los judíos por parte de los nazis y que eran llevados a los campos de concentración. Y en los campos de concentración, pues también eran, pues, prácticamente violentados en sus derechos y en muchos casos, pues enviados a las cámaras de gas para asesinarlos y donde pues miles y miles de personas murieron, ¿sí? Entonces, ¿ustedes creen que a la fecha haya existido un acto similar? Pues a mí se me viene a la cabeza lo que pasó con los 43 de Ayotzinapa. Creo que fue algo similar. Ok, quizá en menor cantidad, ¿no? Pero Sí, finalmente el trato, pues también fue inhumano, según lo que cuentan las noticias, ¿no? Ok, muy bien, excelente. En la actualidad, ¿hay gobiernos equiparables a las dictaduras en América en el siglo XX? Yo creo que esta pregunta sí queda un tanto para la investigación. Solamente yo les recomendaría que analicen un poquito el gobierno de Cuba, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Bolivia, ¿de quién más? El gobierno pues eh, bueno, ya ahorita no me viene a la mente ningún otro, pero analícenlos por favor, porque pues a la fecha, pues quiere decir que pues a la fecha el sistema socialista, si bien ha sido erradicado en muchas naciones, en otros todavía existe, ¿sí? ¿Y qué organizaciones conoces que luchen para evitar esos sucesos como estos? Pues en este caso yo les recomendaría investigar un poquito respecto a las organizaciones que pertenecen a la ONU. Hay varias organizaciones, instituciones también de la ONU, que trabajan en beneficio de la protección de los derechos humanos. Solamente sería recomendable investigar un poquito más respecto a estos.
Recuerden siempre que es importante la aplicación de las reglas de la netiqueta, ya las han mencionado en otras ocasiones, en donde pues es importante siempre escribir con claridad, con precisión, sin faltas de ortografía, siempre manteniendo la cordialidad y el respeto en todo momento y también haciendo eh, bueno, haciendo uso pues principalmente de sus propias palabras al momento de redactar, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, pasamos a la primera actividad integradora, ya que ya casi estamos llegando al límite de nuestra sesión, de nuestra hora del día de hoy. Bueno, entonces comenzamos con la actividad número 3 que nos dice Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Bueno, aquí, punto número 1, a ver, creo que ya se está cerrando mi sesión. La actividad integradora número 3 nos señala lo siguiente. Bueno, está tardando un poquito. Bueno, vamos a hacer uso del material que tengo por aquí y dice elaborar una línea del tiempo que incluya los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, antecedentes y desarrollo de la Guerra Fría, antecedentes y desarrollo de la caída del muro de Berlín. Sí siento que sería importante, en este caso, que vean bien a detalle lo que nos pide la indicación. Acuérdense, dice antecedentes, o sea, ¿qué es lo que ocurrió para que se detonara esa situación? ¿No? Son tres temas los que vamos a abarcar: la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y el Muro de Berlín. Pero acuérdense, dice antecedentes y dice desarrollo, no dice consecuencias, ¿eh? Chequen bien ese elemento, solamente antecedentes y desarrollo, pero en ningún momento dice consecuencias. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues antecedentes, pues me pueden poner qué fue lo que detonó, en el desarrollo, pues las alianzas entre las naciones, los conflictos, etcétera, pero no les dice qué deja para la posteridad o cuál serían. Si ustedes colocan, pues murieron gran cantidad, hubo gran cantidad de heridos, esa es una consecuencia. Si ustedes colocan, se destruyeron las ciudades, las naciones quedaron, las naciones quedaron económicamente devastadas, eso es una consecuencia, ¿sale? Y no les está pidiendo consecuencias, les está pidiendo desarrollo. ¿Cómo se fue dando la Segunda Guerra Mundial? Con respecto a la Guerra Fría también, hice referencia a que la Guerra Fría, pues no fue un conflicto bélico como tal, sino fue más una demostración de poder entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ahí pueden colocar ustedes qué fue lo que originó que Estados Unidos se enfrascara en esta lucha de demostración de poder con la Unión Soviética. ¿En qué momento comenzó? ¿Cómo se dio esa situación? Pueden colocar algunos ejemplos de esa demostración de poder, ¿no? Con relación al tema de la caída del muro de Berlín, de igual manera, ¿qué fue lo que provocó el muro de Berlín? Acuérdense en una misma ciudad, una diferencia de pensamiento, ¿no? Y cómo se fue dando, por qué se desarrolló, cómo se tomó la decisión para la construcción de ese muro, ¿no? ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Cuántas personas a lo mejor intentaron cruzar? ¿Por quiénes la custodiaban? Etcétera, pero no les pide consecuencias, ¿sí? Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿Alguien de ustedes ya va elaborando esta tarea? A ver, Carla, Cristina. Sí, yo, profe, de hecho, la línea del tiempo ya la tengo muy avanzada. Solamente mi duda es, si vamos a poner vamos a explicar, por ejemplo, yo solamente en un año yo le puse como el plan de Marshall, no sé si se tiene que explicar o solamente con las ideas principales. No, no, porque en la línea del tiempo no explicamos nada, nada más colocamos la idea principal. Ok, Por es la ejemplo, duda. eh, si yo coloco nada más, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, hubo alianzas entre X países, nada más eso, ¿no? Si yo coloco en la Guerra Fría la llegada del hombre a la luna, nada más eso.
O sea, no tengo que explicar más, porque pues si no se perdería el sentido de lo que es una línea del tiempo. Y una línea del tiempo solamente es colocar la fecha del acontecimiento y qué ocurrió, pero no explico ni justifico nada. Muy bien. Gracias. Bueno, después, ¿cómo pueden hacer ustedes la línea del tiempo? Ustedes pueden hacerlo, bueno, aquí en Canva, pueden utilizar ustedes, hay una herramienta bueno, una infografía que puede ser a manera de líneas del tiempo. Entonces, aquí pueden ustedes hacer su línea y luego descargar su imagen y pegarla en su documento. Entonces, esto sería pues bastante bueno porque pues ahí ustedes echarían mano de herramientas tecnológicas. Bueno, y esto pues sería también recomendable. Bueno, creo que está tardando un poquito, pero también aquí en Word, por ejemplo, aquí en Word hay una aplicación que se llama Smart Art. En esa aplicación de Smart Art es un gráfico en donde ustedes pueden elegir una opción, está en procesos, está este punto que se llama una flechita aquí en donde ustedes pueden colocar en esta flechita, ustedes pueden ir colocando sus fechas este, y sus acontecimientos. Nada más basta con que se pongan en la palabra texto, le pongan copiar, control C, control V, y vean cómo les va agregando más espacios para su línea del tiempo. Ya ustedes después le van poniendo, pues le dan el formato que quieran y ya de esa manera pues puede ir quedando. Si ustedes consideran que la línea del tiempo va quedando como que muy amontonada, como que muy pesada, pueden hacer pues varias partes de la línea del tiempo o una por tema. Yo les sugiero que pues como pues en algunas, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial pues son muchísimos acontecimientos, pues coloquen unos 4 antecedentes y unas 4 de desarrollo. En la Guerra Fría también coloquen unos 4 antecedentes y unos 4 de desarrollo. En el muro de Berlín también, 4 antecedentes y 4 características del desarrollo, y sería más que suficiente. No tienen tampoco que saturar y tampoco hacer grandes cantidades de texto, ¿vale? Porque hay algunos que me ponen hojas y hojas y hojas de línea del tiempo a manera de tabla, y pues tampoco sería lo correcto, ¿no? Entonces rescaten solamente lo más sobresaliente. Bueno, luego pasamos al siguiente punto, que nos habla acerca de a ver, me estoy equivocando, es este de aquí. Nos dice, eh, ah, esta no es esta de aquí. Dice, grabar un audio en donde debes relatar en tus palabras lo siguiente: ¿cómo la Segunda Guerra Mundial tuvo influencia para la conformación del mundo que hoy conocemos? O sea, en otras palabras, qué consecuencias, qué repercusiones nos deja la Segunda Guerra Mundial y que podemos ver hasta el día de hoy, ¿no? Y eso todo tiene que ser en un audio. Sube tu audio a una nube, Google Drive, Dropbox, OneDrive, lo que tú quieras, y comparte el link en tu trabajo, ¿no? Creo que ustedes ya en otros módulos anteriores han compartido links. Entonces, a ver, me gustaría saber si lo han hecho o no. A ver, Cristina, Sí, acá. Bueno, sí, entonces profesor, de creo, hecho, se sube primero Sí, al WhatsApp profe. y ya comparte al correo. ok, muy bien, excelente. Entonces, bueno, no profundizaremos mucho esto, sino únicamente dar la recomendación, ¿sale? La rúbrica señala que ustedes deben de cumplir con las reglas de la netiqueta. Entonces, como el audio es un medio de comunicación, pues siempre comiencen saludando bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es tal. En esta ocasión voy a hablar acerca de las repercusiones que tuvo la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Considero que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto y ya, comienzan. Sin más, pues agradezco la atención otorgada a la presente y cierran, ¿no? El audio no tiene como tal, no tiene un límite de tiempo, pueden hacerlo como ustedes quieran, pero lo que sí creo
es que deben de darse cuenta que en todo momento deben de hablar de las repercusiones. Lo que yo veo mucho en los estudiantes es que cuando hacen esta actividad se enfocan mucho en dar a conocer los acontecimientos históricos y no es lo que se pide, sino qué es lo que nos deja para la posteridad la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Pero ojo aquí, si ustedes me colocan que hubo gran cantidad de muertos, las naciones quedaron en crisis económicas, que las naciones se endeudaron, pidieron préstamos a Estados Unidos. Entonces, esas son consecuencias inmediatas que que no tienen repercusión hasta el día de hoy. Entonces, todo lo que nosotros coloquemos debe de tener repercusiones hasta nuestros días. No se enfoquen en señalar acontecimientos históricos, ni contarme de qué manera ocurrió la Segunda Guerra Mundial, sino únicamente enfóquense a relatarme los acontecimientos que nos dejan hasta hoy. ¿Sí? ¿Alguien de ustedes sabe, nada más como tip, ¿no? Que para los que vayan a ver la sesión, ¿alguien de ustedes sabe alguna repercusión que tuvo la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días? Adelante, Yo creo Carla. que la formación de la ONU. Ok, hasta ahí nada más nos quedamos. Bueno, esa es una repercusión. Bueno, pero no nada más cuando me digan, no nada más me hablen de, consecuencia que tenemos hasta nuestros días es la repercusión, es la conformación de la ONU. Hasta ahí no. Sino analicen un poquito más por qué la conformación de la ONU, por qué su importancia hasta nuestros días, por qué, entonces vean un poquito más allá de, ¿sí? Entonces no se queden con ideas cortitas, procuren ampliar esos elementos. Adelante, Cristina. Yo considero que una de las repercusiones hasta nuestros días fue la conformación de, pues, de lo que tenemos, ¿no? De el desarrollo o el que vemos poder, ay, es que la tengo aquí, los A ver, pues, humanos, o sea, ok, nuestros derechos humanos, la bueno. conformación de los derechos humanos. Ok, bueno, también sería correcto. Nada más que, pues cuando me hablen de esos elementos, no se queden cortitas en ideas, ¿no? No, no nada más señalar, los derechos humanos y ya, hasta ahí. No, sino profundicen un poco más qué contenían esos derechos humanos, para qué nos sirven, por qué son importantes, por qué surgieron después de la guerra, etcétera. O sea, amplíen su información, ¿sí? ¿Qué les sugiero que hagan primeramente? Lo que quiero es que antes de grabar su audio, escríbanlo. Hagan una redacción, pues que desde su saludo, después vayan narrando, escriban qué fue, cómo, todas las ideas que ustedes tengan y posteriormente estudien un poquito lo que leyeron, ¿sí? Cuando ustedes leen en voz alta, cuando lean en voz alta, se van a dar cuenta de si su trabajo está bien o está mal, si se entiende, si no se entiende, si sus ideas son claras, si no son claras. Entonces, en este caso, antes de su grabación, pues estudienlo para que al momento en que graben se escuche algo claro, se escuche una voz segura, se escuche unas ideas ordenadas. Algunos estudiantes lo que hacen es investigar en internet, se los comparto. Lo que me hacen es, investigaron las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en internet. Y lo que me hacen es leer la página de internet. Y eso tampoco es correcto porque también es plagio. Entonces, yo lo que les pido sería, redacten su propio texto, su propio argumento, y después cuando ya ustedes analicen que si hay repercusiones hasta nuestros días, bueno, entonces hacen su grabación. Para que se escuche, pues, concreto, se escuche claro, preciso, y no estén así como que retoman una idea, la dejan, su voz se escucha insegura, pues, hablan muy rápido, no hay orden de ideas, etcétera, ¿no? ¿Qué les sugiero? Cuando ustedes hagan su grabación, pues la pueden hacer en diferentes medios. Sin embargo, yo he encontrado una aplicación que me gusta mucho, es muy sencilla de usar, se llama Vocaro.
esta herramienta de Vocaro nos permite grabar de una manera bastante sencilla. Aunque también pues lo pueden hacer con el dispositivo que ustedes dispongan. Aquí está la página de Vocaro. Nada más lo único que tenemos que hacer es darle al botoncito de grabar y de manera inmediata comienza la grabación de su audio. Ya una vez que ustedes terminen de grabar y dar a conocer todo su argumento, pues ya le dan pues termina la grabación. Se guarda la grabación, creo que aparece el botoncito de guardar, aquí está, guardar y compartir, y ya está. Si ustedes me lo quieren compartir de aquí, pues ya nada más lo único que le pueden hacer es copiar el enlace y pegármelo y pegármelo en su tarea. O en todo caso, pues pueden descargar el audio, como se puede apreciar aquí en pantalla. Vean cómo ya llegó el audio. Ubíquenlo, lo ubican en su dispositivo, en su compu, y ya luego lo envían a OneDrive, a Google Drive, a donde ustedes quieran, y luego me lo comparten. ¿Sale? Pero si ustedes lo quieren hacer desde aquí directamente, ya guardadito, y está el enlace, más que excelente, ¿sí? No tengo problema con ello. Luego, después, ¿qué dice la actividad? Dice, elaborar un cuadro comparativo acerca de la Guerra Fría, ¿sí? La elaboración del cuadro comparativo, pues que no creo que tenga mayor complejidad, pues pueden insertar una tabla solamente, insertan una tabla, ponen, pues, los aspectos le ponen, pues, eh, primeramente, agregan, pues, Estados Unidos, Unión Soviética y, y ya es todo, ¿no? Ahí está. Entonces vean cómo ya tenemos la tablita y recuerden solamente ideas principales. Si ustedes me hablan, no deben de olvidar que es una tabla comparativa. Su finalidad es comparar, como su nombre lo indica. Si ustedes me dicen, por ejemplo, el sistema de gobierno de Estados Unidos es democrático. El sistema de gobierno de la Unión Soviética es socialista. Ese es mi ejemplo, ¿sale? Ahí está. Si yo lo pongo de esta manera, entonces me voy a dar cuenta de que estoy comparando los sistemas de gobierno. Si yo hablo de tecnología, en el mismo renglón hablaré de tecnología. Si yo hablo de tratados, en el mismo renglón hablaré de tratados. Si yo hablo de la situación social, pues en el mismo renglón hablaré de la situación social. Es una tabla comparativa, ¿sale? Entonces, acuérdense, cuando insertamos tablas, de preferencia no explicamos, únicamente como en la línea del tiempo, solamente damos a conocer la característica. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario. No, Todo pero bien. Todo bien. Ok, Ahorita me estoy dando cuenta que yo en la tabla estaba, ponía, por ejemplo, pues sí, estaba haciéndolo mal. Y ahora sé que solamente son ideas principales. ok. Sí, acuérdense, no es recomendable que expliquen porque se pierde la idea de lo que es una tabla comparativa. O sea, si ya a ustedes les dice, explica, bueno, explica, bueno, entonces sí, va mi opinión. Si me dicen argumenta, bueno, entonces sí, pero si nada más les dice identifica, haz una tabla comparativa, no es necesario que emitan tanto opinión. Va a haber otras tareas en donde sí va a ser más de opinión y argumento personal, pero en este caso, pues hay que identificar cuándo la tarea es solamente de investigación y cuándo la tarea sí es de opinión, ¿sale? Entonces, comenzamos, llegamos a la última parte de nuestra actividad número 4, que nos habla acerca de Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. Nos dice, describe en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. Señala a los países involucrados tomando en cuenta el pensamiento, antecedentes y consecuencias. Y después elabora un cuadro comparativo referente a las dos dictaduras o revoluciones de América Latina. Y finalmente elabora una conclusión. Esta tarea es como que, bueno, yo la siento como que más light todavía que la anterior.
Aunque creo que esta tarea, a veces el problema es el plagio. ¿Por qué? Porque muchos lo que hacen es investigar cuando la rúbrica dice describe, ¿sí? Si la rúbrica dice describe, nos está indicando que es pues prácticamente con nuestras propias palabras, ¿no? Dice describe. ¿Qué quiere decir? Que dé a conocer características. Si me dice investiga, bueno, pues hago un resumen, ¿no? O resume, pero en este caso describe, ¿no? Dice, describe en una cuartilla el proceso de descolonización de Asia y África. Yo les había platicado que este proceso consiste en que varias naciones, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues quisieron independizarse de los países imperialistas. Les comenté que varias naciones, pues lo lograron a través de acuerdos con quienes los tenían así como conquistados, y también en algunos casos pues tuvieron que pues tener conflictos bélicos. Y muchas de esas naciones les había comentado que eligieron, una vez que ganaron su independencia, pues eligieron el sistema democrático, ¿no? Les pide entonces que ustedes investiguen respecto a dos continentes, Asia y África. Dice en una cuartilla, describir la descolonización de Asia y África. Yo les sugiero en este caso que cuando ustedes hagan esta descripción, de preferencia que media cuartilla sea para Asia y media cuartilla sea para África, porque en muchos casos me hablan de forma general de la descolonización, pero pues tienen que abarcar los dos continentes. Creo que la información que encuentran ustedes aquí en la plataforma, que es este recurso que tenemos por aquí, que es el de este, la descolonización, es un documento en PDF. Si ustedes consideran que no es suficiente para investigar, en el recurso que les compartí en la semana, ustedes van a encontrar otros materiales. Van a encontrar unos videos, van a encontrar otros documentos, artículos periodísticos que ustedes pueden leer, pero ojo aquí, no se trata de que los copien, sino que nada más entiendan de qué se trata y después escriban con sus propias palabras pues, el proceso. Aquí se nos pide que nosotros abarquemos elementos fundamentales, que señalemos los países involucrados, qué naciones se independizaron, por qué se independizaron. Algunos consideraban que pues ya no querían vivir de esa manera, ¿no? Algunos consideraban que eran demasiado pobres, no había trabajo, vivían en el abandono. Entonces, todos ese tipo de pensamientos, colóquelos. ¿Cómo ocurrieron? ¿Cuál fue el antecedente y cuál fue la consecuencia? ¿No? Pueden decir en qué momento fueron conquistados y qué repercusiones trajo el que ellos pues lograran ser independientes. Entonces, vayan paso a paso, ordenen sus ideas, vayan identificándome naciones, cómo fueron alcanzando su independencia, quién los apoyó, cómo se organizaron posteriormente al lograr su autonomía, etcétera, ¿sí? Entonces, sí, tomen en consideración siempre una redacción propia, media cuartilla para Asia, media cuartilla para África, y tomen en cuenta a las naciones que se independizaron, en qué momento se independizaron, por qué se independizaron, cuáles fueron los antecedentes y cuáles fueron las repercusiones, ¿sí? Bueno, después viene dice, elabora un cuadro comparativo referente a dos dictaduras o revoluciones en América Latina. Para esta actividad, tienen que apoyarse de la tarea, del recurso que viene aquí en PDF, Dictaduras en América Latina. Este documento en PDF ya nos da casi la mitad de lo que sería la tabla que vamos a hacer, ¿no? Aquí tienen ustedes varios ejemplos de naciones que tuvieron dictaduras en el siglo XX. Aquí están Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, y la lista es larga, ¿no? Entonces vean que prácticamente tenemos el país, tenemos el dictador, tenemos la duración. Ustedes van a elegir dos países.
Yo, por ejemplo, elegiría Colombia y Cuba, ¿no? Colombia con Gustavo Rojas Pinilla, Cuba con Fulgencio Batista, y aquí tengo el periodo de gobierno de Pinilla, de Rojas Pinilla, y aquí tengo el periodo de gobierno de Batista, ¿no? Entonces, ustedes ya lo que tendrían que hacer ahora es mencionar aquí, en este caso, pues tendrían que poner primeramente el de acuerdo a la rúbrica, pues tendrían que colocar el país al que el que van a investigar, el nombre del dictador, su gobierno, el nombre del dictador, el periodo de gobierno, y prácticamente les decía, esto ya se los da, estos tres elementos ya se los está dando el material o las herramientas, el material de consulta de la plataforma. Ahora, con relación a los demás elementos, dice los antecedentes y consecuencias. O sea, ustedes ya nada más van a investigar antecedentes y consecuencias. La plataforma no profundiza mucho en lo que es cada nación. Antecedentes, y aquí tenemos consecuencias, ¿sale? O sea, estos elementos que ustedes tienen aquí son los que tendrían que completar, estos que les voy a marcar en color. Estos serían los que ustedes tienen que completar, antecedentes y consecuencias. Recuerden que los antecedentes es antes de. Aquí pueden hablarme de la manera en cómo el dictador llegó al poder, pueden hablarme de antes de su gobierno, cómo estaba el país. Pero las consecuencias, o sea, son lo que deja, qué repercusiones tiene ese gobierno. ¿No? Entonces, aquí pueden, de preferencia, no me den tanta explicación, solamente colóquenme de igual manera ideas principales y no me expliquen, solamente den a conocer la característica propia. Esto no lo van a encontrar como tal en la plataforma, porque pues es prácticamente, si se dan cuenta, las características que vienen por nación, pues son 2, 3 rengloncitos, máximo 5, ¿no? Entonces no los van a encontrar. Investiguen, por ejemplo, al personaje en Internet, analicen su gobierno, analicen primeramente que la información sea confiable y posteriormente denme a conocer las características y repercusiones. Tomando en consideración estos dos elementos, los antecedentes y las consecuencias, ustedes van a dar cumplimiento a lo que sería la conclusión. Dice, mínimo 5 renglones sobre las semejanzas encontradas en tu cuadro comparativo. Pero tiene que ser obligatoriamente del cuadro comparativo. Si yo investigué a Cuba y investigué a Argentina, pues mi conclusión va a estar enfocado a los antecedentes y consecuencias de Cuba y Argentina. No me voy a enfocar a otro elemento. Ojo también, error si me toman en consideración a México. Hay algunos estudiantes que me colocan a México dentro de estas naciones que tuvieron una dictadura y me colocan el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, esto es incorrecto porque el gobierno de Porfirio Díaz no fue dentro del siglo XX, ¿vale? Entonces, por favor, siempre contextualicen de qué momento estamos hablando. Entonces, cuando ya ustedes lleguen a la conclusión, dense cuenta de las características de las naciones con dictaduras. Son naciones que decíamos muy dominantes, que restringen derechos, son naciones que generan pues algunos conflictos también, pero de eso se darán ustedes cuenta cuando ustedes analicen las similitudes encontradas tanto en los antecedentes como en las consecuencias, ¿sí? Bueno, no sé si respecto al contenido de esta semana tuvieran alguna otra inquietud. No, profe, solamente hace rato habló sobre unos recursos que eran videos y eso está en novedades porque yo entré, pero no lo encontré. Está en el material de apoyo de la tarea. Ahí Okay. en los PDFs que les dejo de material de apoyo, ahí los van a encontrar. Ahí en el foro de novedades. Ok, sí, ya los vi, gracias. Ok,
Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues les agradezco mucho. Creo que estamos rebasando un poco el tiempo de la sesión de 1 hora. Pero pues, bueno, pues el día de mañana, ya nada más para finalizar, como el día 16 pues nos han otorgado como día de descanso. Pero no nos salvamos de la sesión, obviamente. El día de mañana voy a hacer otra sesión. Si tienen alguna duda, con toda confianza se pueden conectar. Voy a profundizar también nuevamente sobre estas actividades integradoras. Y bueno, si ya tienen un avance en cuanto a su actividad y quieren que veamos algunos elementos relevantes de su tarea, pues también podemos hacerlo. Eh, y ya para que pues puedan hacer ya su envío, ¿no? Bueno, pues no sé si tengan alguna inquietud, algo que quieran comentar ya como elemento final de nuestra sesión del día de hoy. Cristina, Carla, algo que quisieran comentar. Adelante. Todo bien, profe. Muy bien explicado. Muchas gracias. Cristina, algo que quieras agregar. No, profesor, todo bien. Ok, bueno, pues entonces damos por terminada nuestra sesión. Pues les agradezco mucho el tiempo que han estado aquí presentes. Y bueno, pues ya nada más para los que ven la sesión, pues les recuerdo que las extensiones de tiempo pues van calendarizadas. Ahora, de acuerdo al nuevo manual del asesor que se encuentra vigente, el estudiante solamente tiene derecho a 3 extensiones de tiempo por módulo. Hay algunos que ya tienen 2. Entonces, preferentemente es una extensión por semana. Entonces, por favor, les voy a pedir de la manera más atenta para quienes vean la sesión grabada, que estén al pendiente de esos elementos, porque pues en semana 2 nada más recuperamos actividades de semana 1. En semana 3 solamente de semana 2, pero ya no de semana 1. En semana 4 recuperamos de semana 3, pero no de semana 2 ni de semana 1. Y en semana 5, que ya es el cierre donde tengo que terminar obligatoriamente el martes, ya no hay, terminando la semana número 4, ya no hay extensiones de tiempo, ¿sale? Entonces, analicen bien esos tiempos, ese derecho que ustedes tienen exclusivamente a 3 extensiones, para que pues no se queden con pendientes o después ya no vayan a tener derecho a extensiones más porque han agotado todas. Entonces, pues recuerden que estamos en una época de cambio de prepa en línea C, de nuevas disposiciones, donde pues tenemos que atender a las metodologías, a los tiempos, a la calendarización y sobre todo pues a lograr esa calidad que requieren nuestros estudios, ¿sí? Bueno, pues cuídense mucho, les deseo que tengan un excelente inicio de semana, que tengan excelentes fiestas patrias, pásensela con su familia, disfruten con moderación y pues estoy al pendiente de ustedes. Que tengan excelente noche, mañana o tarde, según el momento en que nos vean los que estén en línea, y estamos en contacto por plataforma. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós, cuídense.